Entre Ecuador y Perú, en las entrañas rocosas de la cordillera del Cóndor, existe, bajo los Andes, un pequeño mundo oscuro, profundo, oculto, repleto de vida y no carente de historia, que de un siglo para acá ha despertado la curiosidad de algunos y la imaginación de muchos. He conocido construcciones gigantescas en el mundo subterráneo. Grandes túneles y grandes salas perfectamente labradas, hechas por el hombre, con una gran cantidad de objetos. Nos referimos, claro está, a la Cueva de los Tallos. Desde las famosas tablillas doradas, de asombroso contenido, entregadas al padre Crespi por indígena Shuar, pasando por la no menos célebre expedición Moritz, cuyos presuntos hallazgos dieron pie a todo un intento de reinterpretación de la historia de la humanidad por parte de Erich von Däniken en El oro de los dioses, hasta llamar la atención de personajes como Neil Armstrong y entidades como la secta mormona. La Cueva de los Tallos nos habla, desde su eterno silencio, de una cultura antigua, perdida, global y quién sabe si venida de otros mundos. ¿De otros mundos? ¿O de ninguna parte? Ajustaos los arneses, dragonautas, porque hoy, en el Dragón Invisible, bajaremos a la cueva a descubrir la verdad. Tal y como adelantaba nuestro compañero Félix Armengol en la introducción, esta semana nos vamos a uno de esos misterios clásicos. Aunque dentro de su fama, de su reconocimiento, es cierto que es muy desconocido también para muchos oyentes y estoy convencido de que para muchos dragonautas. Precisamente este fin de semana, estando yo en un congreso, me he encontrado con la curiosidad, con la intriga de cantidad de personas, ¿no?, interesadas y con ganas de saber más sobre la Cueva de los Tallos. Y es precisamente como surgen así algunos programas de El Dragón Invisible. Es decir, nos bajamos a la calle, hablamos con vosotros y nos percatamos de determinadas necesidades y determinadas inquietudes. Y así es como surgen, insisto, algunas de estas ideas. Y he de reconocer que cada vez que alguien me ha pedido información sobre la Cueva de los Tallos, yo les remitía a un reportaje escrito hace tan solo unos meses, no hace demasiado, por nuestro compañero, por el investigador Antonio Luis Moyano. Así que cuando nos planteamos hacer el programa, aunque serán más las voces que podáis escuchar en los próximos minutos, voces autorizadas, voces que conocen también muy bien el tema, insisto que ese reportaje de Antonio Luis Moyano, a mí personalmente, me resultó revelador, ameno y atractivo. Me hizo interesarme por un tema que reconozco que a priori pues no me había llamado demasiado la atención, quizá por considerarlo pues un poco añejo, pero no es así. El tema está de actualidad, el tema interesa, siguen pues sucediéndose investigaciones, exploraciones y visitas a la Cueva de los Tallos, así que nosotros, pues desde el Dragón Invisible, vamos a intentar dar, si no todas, casi todas las claves de este enigma. Y la verdad es que me hace especial ilusión saludar después de tropecientos programas de nuevo en el Dragón Invisible, lo decíamos, al investigador Antonio Luis Moyano. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Jesús? Pues aquí, encantado de devorar con el Dragón Invisible y con participar de estas apasionantes historias con los radioyentes. Llevabas, como digo, mucho tiempo sin visitarnos, aunque bueno, tenemos constancia, lo sabemos de muy primera mano,
que no has dejado de trabajar, de generar, pues en este caso, artículos para la revista Año Cero Enigmas, también para la revista Más Allá, que Lío Historia, y entre esas muchas cosas, entre esas muchas ideas de las que pasan por tu cabeza, pues también preparando y pensando en temas para el dragón que podremos escuchar en futuras ocasiones. Pero, como digo, la Cueva de los Tallos, para el que no haya oído nunca hablar de ella, ¿qué es la Cueva de los Tallos y por qué se pone de moda? ¿Por qué adquiere esa relevancia? Pues sí, como tú muy bien has anunciado, la Cueva de los Tallos puede parecer que es un tema un poco friki, que únicamente interesa a los entusiastas del misterio, pero es curioso cuando yo en charlas de café hablo de estos temas, la gente, gente sobre todo que tiene más de 40, 50 años, pues ha oído hablar de la Cueva de los Tallos. Y es que la popularidad de la Cueva de los Tallos vino de la mano de un personaje tan emblemático en el mundo del misterio como Erich von Däniken, del que hemos hablado ya en varias ocasiones y que tú conoces muy bien, que es el autor del clásico Recuerdos del Futuro, que es considerado un poco como la Biblia de la astroarqueología, esa pseudociencia que argumenta que, bueno, pues muchos de los complejos arquitectónicos del pasado, pues le hace la Gran Pirámide de Egipto, las ruinas de Baalbek, etcétera, pues fueron erigidas por seres que vinieron del espacio, por astronautas, por antiguos astronautas. Entonces, en la Cueva de los Tallos hay, ya digo, un gran público que lo conoce porque viene de la mano de un libro que viene a culminar la primera trilogía de Erich von Däniken que se edita en España, que es El oro de los dioses. Es un libro que sale en el año 72 y ahí Erich von Däniken, en primera persona, relata una aventura absolutamente alucinante. Y es que en una provincia de Ecuador, concretamente en Morona de Santiago, que hace frontera con Colombia, él se introduce en unas grutas subterráneas y, atravesando una serie de pasadizos, accede a una sala iluminada pues por extrañas luces, que hay una serie de radiaciones que le van a impedir realizar fotografías, etcétera, etcétera, donde se almacena una especie de biblioteca cósmica equiparable pues a la mítica biblioteca de Alejandría, donde todo el conocimiento del universo, o sea, todo el conocimiento, todos los saberes, está escrito en una especie de planchas de oro, que ahí había escondido una civilización extraterrestre que años A, en su lejano planeta, después de haber sufrido las consecuencias de un holocausto nuclear, tuvieron que emigrar a este planeta azul y se refugiaron en esas grutas subterráneas que integran la Cueva de los Tallos y escondieron pues esa biblioteca. Esa es la historia abuela pluma que ahora vamos a desgranar después, que Erich von Däniken relata en ese libro de El oro de los dioses que se llega a España en 1972. El señor von Däniken escribió el año 1973 un libro que ha sido uno de los grandes bestsellers de la historia de la literatura de todos los tiempos, El oro de los dioses. Aquí tenemos en la versión española, aquí en la versión inglesa, aquí en la versión alemana. Se ha traducido el libro a 29 idiomas y se han tirado 25 millones de ejemplares. Creo que von Däniken ha ganado 5 millones de dólares. Bien, yo desearía que usted nos explique en qué consistió la polémica de von Däniken y usted, que fue registrada en el pasado por la revista alemana también de gran tiraje, Stern. Aquí la tenemos. La revista Stern, revista de gran tiraje, publicita La Cueva de los Tallos. Desde luego ya nos encontramos elementos sugerentes e interesantes, pero antes de seguir profundizando en esa historia alternativa, podríamos decir, poco a poco iremos viendo qué visos de realidad puede haber en ella. Como digo, antes de seguir profundizando, me gustaría pues que nos dices también quizá algunos detalles de la propia zona, una zona
de difícil acceso, que entiendo que con los años pues ha ido facilitando un poco el acceso, pero entiendo que también sobre todo en aquellos años 60, 70, en los que empezaban a investigarse un poco arqueológicamente todo lo que rodeaba la Cueva de los Tallos, entiendo que esa inaccesibilidad pues también generó pues determinados mitos, o era propenso, mejor dicho, a generar determinados mitos, determinadas leyendas que no se reducen solo a nuestro siglo, o en este caso al pasado siglo XX, sino que incluso pues mitos como el del Dorado, por ejemplo, ya estaban, entre comillas, o se relacionaban un poco con aquella zona. Sí, tú lo has resumido muy bien comparándolo con mitos como el Dorado y esa dificultad, esa inaccesibilidad geográfica que tiene la Cueva de los Tallos, pues es la que ha contribuido a alimentar el mito. Te puedo contar un secreto no muy difundido, y es que el doctor Fernando Jiménez del Oso, cuando hizo esa mítica serie de En busca del misterio en el año 89, uno de sus objetivos era precisamente acceder a la Cueva de los Tallos y grabar uno de sus programas. Esta es una historia pues que es poco conocida, y sin embargo pues bueno, la dificultad de poder acceder con las cámaras de aquella época hasta la Cueva de los Tallos, pues lo que frustró ese proyecto del doctor Jiménez del Oso, que era un enamorado de esta historia pues tan fascinante. Yo mismo, en un viaje que hice a Ecuador pues hace ya unos 9 o 10 años, me entrevisté con militares de la zona que habían estado varias veces en la Cueva de los Tallos, es decir, que me sirvió un poco pues para conocer testimonios de primera mano de gente que no ha estado una sola vez, sino que ha estado varias veces y que conocía la Cueva de los Tallos muy bien. Pues claro, en mi ingenuidad yo pensaba que se podía acceder, aunque fuera dedicándole varios días, pero el tema es que se habría necesitado patrocinadores, es decir, hay que cargar pues con un equipo, digamos, de comida, de tal, se necesitaba un helicóptero para llegar a la zona, sí. Es decir, que ya estamos hablando de un coste, y eso que los militares me dijeron que ellos desinteresadamente acompañarían a un equipo, es decir, que si aquí en el Dragón Invisible un día nos animamos a ir, y si tenemos vamos presupuesto, a contar con el apoyo logístico de los militares, pero claro, habría pues que alquilar el helicóptero, claro, pues para llegar hasta la zona y luego pues descender la caída en picado entre unos 80 metros aproximadamente en cuerda para descender a la Cueva de los Tallos. Y también hay que pedir un permiso a los shuar, o más conocidos como los jíbaros, que son la tribu que anida en esa zona, y ellos pues claro, hay que negociar primeramente con ellos cuál es la intención de acceder a la Cueva de los Tallos, porque ellos la han convertido con el tiempo en uno de sus refugios, ¿no? Una especie como de santuario. Para conocer de primera mano las dificultades de acceso, de descenso, mejor dicho, a la Cueva de los Tallos, hemos querido preguntar a alguien que ha bajado, que ha podido sufrir en sus carnes las dificultades de descenso a esta mítica cueva. Hablamos del explorador y reportero Juan José Revenga, autor del libro Civilizaciones bajo tierra, editado por Luciérnaga, donde, entre otros muchos temas, pues describe la crónica, ¿no?, de lo que tiene que ver con la Cueva de los Tallos. Y si queréis ver con imágenes pues las dificultades que le supuso, podéis buscar el documental Expedición a la Cueva de los Tallos, del cual pues se encargó Juanjo Revenga. Esta ha sido su respuesta. La Cueva de los Tallos tiene como principal dificultad su localización. Está situada en el estado de Amazonas, en mitad de la jungla, y el llegar hasta allí solamente ya es una auténtica aventura. Los caminos o las trochas de selva que hay en el último acceso de llegada están en los alrededores, muchos de ellos minados, hay que llegar con caballos, y nosotros tuvimos pues el gran problema añadido de que habíamos enviado cuerdas, poleas, todo lo que mandamos antes pues había desaparecido, los indígenas lo habían robado y tuvimos que arreglarnos con cuerdas que nos prestaron en Macas los bomberos, pero claro, cuerdas mucho más delgadas que una cuerda profesional para bajar, porque claro, para bajar a la cueva no hay otra, la única bajada que hay
Es una entrada con casi 100 metros de caída, que es como un edificio de 30 pisos, en el que hay que bajar, si no tienes poleas o no tienes otro medio, hay que bajar como si fuera colgando, como si fueras un saco colgando de una cuerda, pegándote golpes contra las paredes. Esa es la primera bajada de los primeros 100 metros. Y bueno, ahí tienes los indígenas que te van bajando a propio pulso para llegar a la primera base de entrada, y luego lo peor es la segunda. Luego nos queda otra de unos 20 metros, que serán como una casa de 6 pisos, la cual tienes que bajar y subir tú solo. Ahí es donde siempre encontramos los primeros residuos de lo que quedó de las expediciones de Armstrong y de Maurice, lo que quedó allí. Y ya bajando al segundo nivel es cuando empiezas a alucinar con lo que ves allí, con esas inmensidades y con lo que es aquello. Puedes ver galerías, hay una galería a la que le llaman la catedral, porque cabría una catedral dentro de la inmensidad que tiene. Lugares donde la luz de las linternas se pierde, no llegas al final, por muy potente que sea la linterna, no llegas al final de lo que hay. Esa es la realidad y la dificultad y lo que ha salvado lo que hay allí en la Cueva de los Tallos, que cualquiera no puede llegar a ello. En 2001 llegó una expedición suiza. Después del sufrimiento de llegar hasta la boca, entonces se asomaron a la entrada, vieron la caída, que es como asomarte a la boca del infierno viendo la lucecita entrando del sol al fondo del todo, y se dieron la vuelta. Pero en este caso no había plan B, había que entrar en la Cueva de los Tallos. Antes de continuar con esa historia divulgada, con esa historia creada, en cierto modo, por von Däniken, y ahora veremos detalles, lo que sí que me gustaría que quedase claro es que efectivamente en esos túneles subterráneos, en esas cavidades que podemos encontrar, sí que ha habido hallazgos arqueológicos, vamos a decir oficiales, para entendernos, y sí que ha habido, entre comillas, pues también la han habitado como tal determinadas culturas, o las han usado por lo menos para determinadas historias. Es decir, que como yacimiento arqueológico sí que tiene sus características. Exactamente. Antes de hablar del hallazgo arqueológico, claro, hay que aclarar, porque la historia está un poco incompleta. Hemos hablado de que Erich von Däniken en primera persona pues accede a la Cueva de los Tallos, no puede aportar fotografías porque se supone que hay una serie de radiaciones que pueden eclipsar la cámara analógica de aquella época, y supuestamente en el relato de Erich von Däniken la acompaña Juan Moritz. ¿Quién es Juan Moritz? Juan Moritz es una persona de ascendencia húngara, nacionalizada con nacionalidad argentina, y a él se le considera el descubridor, entre comillas, de la Cueva de los Tallos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se publica El oro de los dioses se convierte en un libro que solamente en Alemania vende 300.000 ejemplares. ¿Cuánto pagarían hoy muchos editores por llegar a esas cifras? Exactamente, es decir, es uno de los libros, creo que incluso llega a superar las cifras de algunos de los libros anteriores, de Recuerdos del futuro y Regreso a las estrellas de Däniken. De hecho, lo pude confirmar en la misma revista Der Spiegel. Pues efectivamente el libro del oro de los dioses en los años 70 pues figuraba entre los 10 libros más vendidos. Es decir, fue absolutamente un fenómeno mediático que trascendió el mundo del misterio, porque a partir de ahí se acuñó el término de Dänikenitis, es decir, ¡ostras!, la fiebre pues por la subcultura inaugurada por Däniken. Pues mira, esto no lo conocía yo, este término. Sí, Dänikenitis. Además, creo que no sé si fue la propia revista Der Spiegel o la revista Time, que le dedicaron sendas portadas a Erich von Däniken, y estas portadas coincidieron precisamente con la publicación del oro de los dioses, que recordemos que venía de mano de la mítica editorial Econ Verlag. Bueno, que la traducción es editorial Econ, porque Verlag en alemán significa editorial, ¿no? Se convirtió, pues, ya digo. Y, claro, aquí ya podríamos explayarnos en cantidad de detalles que no tendríamos tiempo. Habría que aclarar que el libro del oro de los dioses, lo más importante
es que lo que había hecho Däniken es, primero, que él nunca había visitado la Cueva de los Tallos, es decir, lo que se limitó fue a entrevistar a Juan Moritz, que había explorado la Cueva de los Tallos, y apropiarse de su relato y hacerlo suyo en primera persona. Entonces, claro, como pueden comprender a los radioyentes, Juan Moritz pues terminó súper indignado, porque él precisamente tenía previsto escribir un libro relatando su experiencia en primera persona de cómo descubrió la Cueva de los Tallos, y sin embargo Däniken se le adelanta, le pisa completamente y saca un libro que se vende como rosquilla, y Juan Moritz pues queda olvidado, y el libro que él tenía planeado escribir pues se queda pues durmiendo en el cajón, ¿no? Entonces empezaron luego por las denuncias pues por plagio, porque Däniken no actuó de manera legal, es decir, no visita la Cueva de los Tallos, y sin embargo él en primera persona, de manera explícita, dice haber bajado hasta estas grutas, y bueno, pues pone como excusa de no aportar fotografías pues las radiaciones de las propias paredes de esa supuesta civilización intraterrestre que años habían ido allí, y también pues el secreto de confidencialidad que había mantenido con Juan Moritz, lo cual pues ya digo que no es cierto, porque Däniken nunca accedió a la Cueva de los Tallos. Es más, un famoso programa de la BBC que desmitifica las teorías de Däniken, pues cuando le preguntó pues si había accedido a la Cueva de los Tallos, pues a Däniken, ya ruborizado, no tuvo más que reconocer que efectivamente que no había podido acceder, y que todo lo que él contaba era una licencia literaria, es decir, que todo lo que se relata en El oro de los dioses pues procede de la ficción de Erich von Däniken. ¿Qué te parece si escuchamos precisamente de la voz del propio Juan Moritz cuál era su opinión sobre von Däniken después de la publicación de este bestseller, del oro de los dioses? ¿Cuál es la razón de la pugna? ¿Por qué pelea usted con von Däniken cuando se publica este libro? Porque yo he buscado ayuda oficial. Quienes están con la verdad, quienes me han conocido a través de 12 años y saben que he golpeado las puertas una tras otras oficiales para ver si podemos en el Ecuador organizar una expedición seria con todas las garantías pertinentes del caso. Deben recordar que he recorrido todos los ministerios, he golpeado todas las puertas, he pedido ayuda para revelarle al Ecuador, a América y a la humanidad el grandioso pasado que tiene el hombre. Al no obtener ayuda, un buen día como tantos, se ha presentado Erich von Däniken con un grito de batalla: traigo $200,000 para que Juan Moritz organice esa expedición. Eso se lo ha presentado al doctor Gerardo Peña. Yo estaba en Quito en ese momento. Erich von Däniken habló con nosotros. Hemos hecho un pequeño viaje recorrido de paseo turístico nomás, a través de Cuenca y sus alrededores. Les hemos mostrado Ingapirca, y ha tomado unas fotografías, ha pedido fotos de las cuevas, le hemos ofrecido y dado todo lo que ha pedido. Y un buen día aparece un libro que es este. El día que hemos leído el libro, habían llegado, días antes, los redactores de la revista Stern. Erich von Däniken ha mentido, ha usado todo para ganar dinero. Inmediatamente hemos protestado a través de la revista, el mismo día de aparecer el libro de Däniken, hemos protestado en la revista y hemos rechazado rotundamente las mentiras de Däniken. Por ello, el director del Museo del Banco Central, que dice en su declaración que este libro ha sido cuestionado en Guayaquil. Acá en la revista está, no en Europa, en Guayaquil, por el doctor Peña y por yo mismo. Otra de las mentiras del director del Museo del Banco Central.
Sin embargo, a pesar de ser fruto de la ficción, es el que, como ya hemos adelantado y ya hemos comentado, genera toda esa corriente pseudohistórica, podríamos decir, que permanece viva hasta hoy, que ha generado expediciones modernas de hace relativamente pocos años y que, en palabras incluso pues de investigadores, de profesores que han analizado un poco pues la influencia, entre comillas, en la arqueología ecuatoriana de la Cueva de los Tallos y del padre Crespi, sí que es cierto que esa pseudohistoria creada por Däniken pues genera y pone un poco en el punto de mira la Cueva de los Tallos, generando incluso investigaciones y expediciones científicas. Claro, aquí habría que hablar de dos hallazgos arqueológicos. Uno sería el pseudo hallazgo arqueológico, que son esas supuestas planchas de oro que los indígenas que bajan hasta la Cueva de los Tallos le terminan ofreciendo al padre Crespi, el padre salesiano Crespi, que está en la iglesia falleció en los años 80 en la iglesia María Auxiliadora de Cuenca. Y este sacerdote, pues yo tuve ocasión de entrevistar con compañeros de la cofradía salesiana, que eran compañeros suyos, pues me dibujaron un personaje tremendamente bonachón, tremendamente ingenuo. Un poco lo podríamos comparar para que los radioyentes se hagan una idea de cómo era el padre Crespi con Fray Leopoldo, el fraile granadino beatificado del que se reparten estampitas y que es un auténtico icono de fervor religioso aquí en la ciudad de Granada. Pues bien, era un personaje al estilo de Fray Leopoldo, es decir, un hombre pues ingenuo, candoroso, y que él pues compraba esas planchas a los indígenas, y probablemente pues lo hiciera más como un gesto de caridad, que él, bueno, pues esas planchas pues las interpretaba como que sí, que podían ser elementos arqueológicos interesantes. Sin embargo, la realidad es que esas planchas no eran de oro, eran de latón, y se comprobó que eran recientes. Es decir, los propios indígenas cogían planchas de latón, hacían dibujos un tanto infantiles, y esas planchas que aparecen fotografiadas en el libro del oro de los dioses, que sin embargo Däniken atribuye a los extraterrestres, fueran, como digo, realizadas por los propios nativos, y gracias a esas planchas de latón, pues ellos pues sacaban un dinero que les regalaba el padre salesiano, el Carlos Crespi. Entonces estamos hablando de ese hallazgo pseudoarqueológico, que son piezas recientes, que además, cuando muere el padre Carlos Crespi, pues cuando yo fui a la iglesia María Auxiliadora, cuando pregunté a los compañeros no te adelantes, porque hemos querido preguntar a Deborah Goldstern, una de las investigadoras que mejor conoce y que más ha investigado el asunto de la Cueva de los Tallos, como así aparece reflejado en su magnífico trabajo Secretos subterráneos de los mundos olvidados, La Cueva de los Tallos, editado por Corona Borealis. Débora es bibliotecaria de profesión, actualmente presta sus servicios en la Universidad Abierta Interamericana desde hace ya algunos años y dirige un blog, Crónica Subterránea, que ha sido reconocido como uno de los mejores en su género. Como digo, ha investigado en profundidad el asunto de la Cueva de los Tallos y hemos querido preguntarle quién era el padre Crespi, porque juega un papel fundamental en esta historia. Esta es su respuesta. El padre Crespi fue un salesiano, ¿no?, que allá por la década del 20 arribó al Ecuador desde su Italia natal, ¿no?, nacido en Legano, y que vino a hacer una tarea misionera en el oriente ecuatoriano, ¿no? Pero más allá de todo eso, que es muy extenso todo el trabajo misional que hizo, se hizo muy conocido porque fundó un museo donde empezó a albergar cosas que parecían escapar a la historia tradicional de América Común, ¿no? O sea, y se hizo muy famoso por eso, ¿no? O sea, su museo, el museo que se llamó la colección Crespi, como más tarde se conoció, más o menos empezó a funcionar en la década del 30, pero lo que podemos sintetizar, vuelvo a decir, es que estaba compuesto no solo por artesanía tradicional,
algunas cuestiones que tienen que ver con los huaqueros que le llevaban artefactos sacados de algunos enterramientos, los propios descubrimientos del padre Crespi en sus exploraciones, ya que tenía aficiones de arqueología, que ya desde su Italia natal, él quería, en realidad el museo que él se plantea hacer en Ecuador tenía mucho que ver con el museo egipcio que existía en Turín, ¿no? Allá en Italia. Así que bueno, a través de esa idea él decide empezar a formar esa colección. Y bueno, y otras de las cuestiones que tenía que hacían particular toda esta biblioteca, ¿no? Que él poseía de algún modo, ¿no? De estos artefactos extraños en algunos casos, también son con piezas que no pertenecían, ya te digo, ni a lo que era la cuestión de los huaqueros, ni lo que él había descubierto, y que tampoco tenía mucho que ver con los propios artesanos que le llevaban material pedidos por él. Y esto quiero decir que él lo hacía como una forma de ayudarlos, porque estamos hablando de gente muy pobre, y él les pagaba para tenerlos trabajando, ¿no? Pero bueno, ya te digo, el asunto y la controversia de la cuestión Crespi es muy larga y extensa. Sí había, lo que quiero decir es que había otras piezas que no sabemos muy bien de dónde venían, y que se salían un poco de la tangente de lo que se espera de la historia americana, ¿no? Y bueno, ahí está la controversia, ¿no? Todo ese material realmente inclasificable, porque jamás Crespi lo catalogó, o sino que fue acumulando a través del tiempo, porque a veces él no tenía tiempo, pero quería tener ese museo que en un principio, contó con el aval Vaticano, pero que parece que Crespi después medio un poco se rebeló contra esa cuestión y empezó a trabajar en forma independiente, lo que bueno, nos llevaría hacia otro terreno, ¿no? Para conversar. Pues ahí queda el perfecto resumen de la figura del padre Crespi hecho por Deborah Goldstern. Pero hablando y centrándonos un poco en esas famosas planchas que vendrían a resumir o vendrían a proporcionarnos un conocimiento pues altamente extraño de la historia de la humanidad, una historia alternativa, me gustaría preguntarte, Antonio Luis, ¿qué es precisamente lo que supuestamente nos contaba esta historia alternativa? Hablabas de un dibujo tosco, un dibujo infantil, pero yendo al detalle, supuestamente, ¿qué nos contaban? Bueno, es que la historia alternativa se interpreta en base a la fantasía de Juan Morix. Es decir, realmente él, probablemente las planchas que los lectores pues pueden visualizar en el libro del oro de los dioses. Bueno, vamos a poner algunas imágenes en redes sociales para que las tengan accesibles rápidamente. Exacto, podrán comprobar que son dibujos absolutamente infantiles y que no tienen ningún significado especial. Es Juan Morix el que luego, a final de los años 60, pues hilvana esas piezas que los indígenas le llevan al padre Carlos Crespi con su exploración a la cueva de los Tallos, y hilvana pues toda esa historia de que algún tipo de civilización pues tuvo que haber excavado aquellos túneles, porque lo que ocurre es que se trata de cuevas cuya caprichosa formación natural pues hace que la imaginación se desate y parezca que se trata pues de paredes que han sido efectivamente cincelados por una mano artificial, pero sin embargo, tal y como yo pude confirmar entrevistándome pues con militares que habían estado no una sino en varias ocasiones, pues me dijeron que lo que son las grutas, esa sala donde supuestamente había una mesa circular, que realmente se trata pues de una roca horadada por las aguas, por el tiempo, y que es la imaginación, la fantasía, la que le hace adoptar pues esa forma caprichosa. Es decir, gente que ha estado allí, tanto estos militares como arqueólogos, que ahora hablaremos después, todos confirman de que la cueva de los Tallos es una cueva absolutamente natural. Es solamente la fantasía de Juan Morix
y luego pues la literatura que se ha generado a partir de ese relato de Juan Morix plagiado por Erich von Däniken, la que ha pretendido atribuir a la Cueva de los Tallos, pues eso, un origen artificial, y como no puede ser humano, pues tienen que buscarlo en antiguos extraterrestres que habrían llegado a la Tierra hace miles de años. Como dices, ahora iremos precisamente a hablar y a profundizar un poco en los resultados y conclusiones de esas expediciones y de esas investigaciones arqueológicas, pero antes dejábamos en el aire cuál fue pues tu revelación o la revelación que te hicieron precisamente cuando fuiste en busca de aquellas láminas, de aquellas placas. Hay que decir que a día de hoy es mucha la gente que todavía sigue, muchos los divulgadores, algunos de ellos muy conocidos pues en el ámbito de las anomalías, del misterio, de los enigmas históricos, que siguen defendiendo que se trata, o al menos una parte, y esto me vuelve a recordar a otro misterio clásico, que se tratan de láminas o de placas auténticas, es decir, que no hay duda, que no se tratan de un fraude como hayamos demostrado. ¿Qué es lo que te encuentras tú cuando preguntas por ellas? Pues exactamente como estoy diciendo. Bueno, tengo que comentar que evidentemente yo cuando voy a Ecuador y me entrevisto con los religiosos que habían sido compañeros del padre Carlos Crespí, que claro, que me dijeron que esas lanchas, es decir, claro, suena un poco fuerte para los que somos nostálgicos del mundo del misterio, es decir, esas lanchas de metal que hemos visto fotografiadas en el libro El oro de los dioses, que es un libro que cualquier aficionado al mundo del misterio tiene en su biblioteca, pues que terminaron en la basura, es decir, que ni siquiera se conservan en ningún sitio. Creo que hay algunas que a lo mejor quedaron rescatadas de la basura y están en el almacén, en la bodega del Museo de Ecuador, pero que la mayoría se acabaron tirando. Es decir, el padre Carlos Crespí las tenía ahí en una habitación, y cuando muere, pues venga, pues todo a la basura. Entonces yo no descubro nada que no se supiera ya, porque años antes, en los años 80, el propio James Randi, el célebre mago más conocido por su cruzada contra todo lo relacionado con lo paranormal, lo relata en su libro Fraudes Paranormales, relata su encuentro con el padre Carlos Crespí, y él certifica pues que se trata de lanchas de latón, es decir, que no se trata de inscripciones en oro ni nada de eso. Entonces yo lo único que hago es confirmar lo que ya se sabía, que nos encontrábamos ante un fraude arqueológico, y que su factura procedía, pues eso, de esos indígenas que en ese estado de necesidad, igual que como tú has mencionado las figuras de Acámbaro en México, o las más conocidas piedras de Ica, esas piedras en las que hay inscripciones en las que dinosaurios y seres humanos pues parece que compartieron un pasado común, y que luego se descubrió que eran realizadas por los artesanos de la localidad de Ica en Perú, pues aquí era pues la misma historia. Veo que, bueno, esto atiende sin duda, iba a hacerte una pregunta yo creo que hasta cierto punto bastante obvia, ¿no? Y es que nos encontramos precisamente en unos años relativamente cercanos, o en una horquilla de años más o menos cercana, pues estos enigmas, ¿no? Las piedras de Ica, Cámbaro, las planchas de la Cueva de los Tallos. Claro, al final también atiende un poco a esa corriente pues de aliens ancestrales que comienza a ganar fuerza en aquellos años. Pero ya has mencionado la investigación de James Randi, ¿no? O cómo desmiente un poco lo que hasta entonces se estaba divulgando y que incluso ha llegado hasta nuestros días. Pero como te preguntaba antes, es que fruto precisamente pues de estas afirmaciones, de estas revelaciones, se organizan varias expediciones, quizá la más llamativa, la que tiene lugar en el año 1977. Así es decir, hemos dejado a un lado lo que es la historia pseudoarqueológica, y luego está por lo que es la arqueología académica. Claro, la Cueva de los Tallos, pues imagínate, es decir, estamos hablando de un libro como El oro de los dioses, que solamente en Alemania se venden 300.000 ejemplares, se traduce a todos los idiomas, es decir, es un libro que se vende como rosquilla, y da a conocer la Cueva de los Tallos, algo ya que casi forma parte, ya digo, de la cultura popular, porque a mí me ha sorprendido que frente a otros misterios
que creemos que son más conocidos. Sin embargo, el de la Cueva de los Tallos, en cualquier charla de café que vaya encauzándose por derroteros relacionados con el misterio, siempre habrá alguien que diga, oye, eso de la cueva en Ecuador, de los Tallos, ¿qué ocurrió? Es decir, que es una historia archiconocida pues para una generación que, como tú muy bien has mencionado, pues bueno, se nutrió de una serie de historias que coincidieron casi en las mismas coordenadas temporales. Pues bien, más allá de esa historia tan bonita, tan fantástica, pues sí que hay una serie de hallazgos arqueológicos. Como tú muy bien has mencionado, pues en el año 77 es el padre Pedro Porras el que, pues probablemente interesado por las historias que se daban a conocer, pues dice, bueno, pues vamos a confirmar de una manera académica qué es lo que hay ahí en la Cueva de los Tallos. Y ellos pues descendieron hasta allí y sí que se encontraron piezas arqueológicas. Es decir, el padre Pedro Porras confirma que la Cueva de los Tallos ha sido horadada pues por elementos absolutamente climatológicos y naturales, es decir, que no hay paredes labradas artificialmente, pero sí se encuentran pues algunos restos de pequeñas ánforas, hay algún collar de cuentas, en fin, que se encuentran elementos arqueológicos tremendamente interesantes, porque claro, nos hacen reflexionar qué tipo de civilización o de tribu primitiva en aquel entonces elige ese lugar que está, recordémoslo, a un descenso en caída libre de 80 metros, es decir, que tuvo que hacerse de algún tipo de lianas o de cuerdas para poder descender y hacer algún tipo de vida allí. Y, como digo, pues ese es el hallazgo arqueológico tremendamente interesante y cuya antigüedad, por termoluminiscencia, pues se data de hace 3.000 años. Es decir, que del 1000 antes de Cristo hubo una serie de pobladores que estuvieron merodeando por la Cueva de los Tallos y probablemente la utilizaran como refugio. Entonces, en ese artículo que tú has mencionado, que se publicó en la revista Enigmas, pues creo que hará ya un año, un poquito menos, pues lo que yo modestamente aporté a esta historia, después de la frustración de no haber podido, como Juan Morís, o como Andrea Faber-Kaiser y como Juan Revenga, descender hasta la Cueva de los Tallos por la dificultad logística que existía y por tema presupuestario, por lo que hemos comentado antes, aunque esa expedición, Jesús, no tenemos que descartarla aquí en el Dragón Invisible, pues mi modesta aportación pues fue dar a conocer, aunque ya era conocido, pero lógicamente no se había difundido lo suficiente, pues claro, esas piezas arqueológicas que encontró el sacerdote Pedro Porras en la Cueva de los Tallos y localizarlas en el Museo Weyerauer, donde pues pude fotografiarlas e ilustrar ese artículo que tú has mencionado en las páginas de la revista Enigmas, a la que remito a los oyentes, pues si quieren conocer cuál era el verdadero tesoro de los dioses que se abrigaba en la mítica Cueva de los Tallos. Pues desde luego interesante y, como bien decías, ¿no? Rescatar un poco esa otra versión para que los oyentes, para que los interesados que siguen preguntando insistentemente por este apasionante asunto, pues tengan esa referencia. Has mencionado precisamente algunos de los nombres más importantes dentro de esta historia, de los que descendieron a las míticas cuevas, a la Cueva de los Tallos, pero por ejemplo también un nombre que ha dado mucho que hablar dentro de esta historia es el del astronauta, el famoso astronauta Neil Armstrong. Neil Armstrong, exactamente, sí, es que realmente la historia de las Cuevas de los Tallos nos daría para muchos programas del Dragón Invisible, porque está pues eso, ese descenso de el primer hombre que pisa la luna, es decir, es también quien desciende hasta la Cueva de los Tallos y relata pues las maravillas de cómo le sorprende aquello, y entonces pues eso todavía infla aún más la historia, porque claro, si estamos hablando de que el primer hombre que pisa la luna relata su impresión que le causa el haber descendido a la Cueva de los Tallos, pues imagínate ya pues cómo crece el mito de esta cueva, ¿no? O sea, que es impresionante. Es decir, ya podríamos seguir hablando, ya te digo, horas y horas de la cantidad de
historias y de cabos sueltos que se desprenden de esta historia que es la de la Cueva de los Tallos. Bueno, pues Antonio Luis Moyano, qué decir, que ha sido un gustazo recibirte de nuevo, aunque sea en la lejanía, aunque sea a través del teléfono en la guarida del Dragón. No hemos hecho más que empezar esta cuarta temporada, pero tanto los dragonautas como yo mismo, pues nos gustaría escucharte más en los próximos programas. Sabemos que tienes una vida realmente ajetreada, pero también sabemos que disfrutas mucho pues contando esta clase de historias, así que seguiremos haciendo fuerza para escucharte. Vamos ahora, como decíamos hace unos minutos, a escuchar otras voces autorizadas en lo que tiene que ver con el enigma de la Cueva de los Tallos, pero lo dicho, como siempre, darte un agradecimiento enorme por acompañarnos, por seguir formando parte de este equipo y por seguir haciendo, en definitiva, que el Dragón Invisible pues mejore programa a programa. Nos escuchamos próximamente con temas, insisto, que sabemos que estás preparando. Perfecto, pues muy bien, y gracias a ti, Jesús, pues por rescatar estas historias que son nostalgia pura del misterio y que las nuevas generaciones de aficionados a estos temas pues tengan la oportunidad de conocer historias tan bonitas como la de la Cueva de los Tallos. Esperamos que así sea y que a la vez, dentro, pues como hemos dicho, ¿no?, dentro de la magia, dentro de lo interesante y sugerente que es esta historia, pues que programas como este sirvan para delimitar los auténticos enigmas de determinados temas y que, bueno, pues ahora se reme en la dirección de conocer un poco más ese tesoro real y nos olvidemos ya pues de esa sugerente y bonita historia, pero que es falsa, que tiene que ver con las placas, con las láminas y con esa historia alternativa. Lo dicho, muchas gracias y nos escuchamos. Muy bien, un abrazo a todos los radiantes del Dragón Invisible. Olvídate de fantasías, asómbrate con la realidad. El Dragón Invisible, con Jesús Ortega.